vive Nicaragua, gente que no vende patria. Bienvenidos, bienvenidas. Sin Fronteras de hoy, viernes 8 de octubre, Día del Guerrillero Heroico de 2021. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 38 minutos. Hoy es 8 de octubre de 1967. Es capturado el 7 de octubre y asesinado la mañana del 8 de octubre por órdenes expresas de la CIA, Ernesto Guevara de la Serna, el Che. Y creo que esa fase final de su vida ejemplar, como guerrillero en Bolivia, no nos ha permitido a la mayoría de nosotros profundizar en su pensamiento, en su ideología, en sus lecciones, más allá de su ejemplo personal, lo que él pensaba y decía. Creo que el hombre que más cuestionaba desde posiciones revolucionarias a lo que se llamaba en aquella época el socialismo real era el Che Guevara, por ejemplo. Recuerdo, por ejemplo, hay un discurso de él. Vamos a reflexionar sobre sus ideas, algunas ideas que hemos extraído. Recuerdo un discurso del Che donde él cuestionaba, pongan cuidado a esto, estoy hablando de los años 60, 63, 64, o sea, hace casi 60 años. Y él cuestionaba a los países socialistas porque le aplicaban a los países subdesarrollados como Cuba, y más aún a un país subdesarrollado en revolución como Cuba, le aplicaban las leyes del mercado internacional para adquirir los productos. Entonces el Che les decía, bueno, ¿y ahí ustedes qué creen? Y esa manera de tratar a una revolución, a un país pobre. Ustedes están haciendo lo mismo que los capitalistas, así se lo dijo. Ustedes tienen que negociar precios justos, ¿verdad? Y citaba el ejemplo de un acuerdo que acababan de firmar con la Unión Soviética, donde hubo un acuerdo justo y por lo tanto beneficioso para Cuba. Pero lo cuestionó así públicamente. O sea, el Che no tenía pelos en la lengua, no tenía filtro. Y el Che también inaugura una nueva manera de dirigirse a la comunidad internacional, a la verdadera, no a la de los yanquis, a la verdadera, todo. Cuando en Naciones Unidas hablaba con franqueza, diciéndole a las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino, sin andar con subterfugios, eso enredado que parece que dice pero no dice nada, indirecta, no, riflazo, hermano, directo, en la cara, con nombre y apellido. Y lo hizo el Che, y sin estridencia, tranquilo. Ustedes ven los pocos videos que quedan del Che y lo ven ustedes de lo más tranquilo. Lo hizo en la ONU, lo hizo en Punta del Este, lo hizo en las entrevistas de prensa, lo hacía
en conferencias de prensa cuando terminaba una visita en cualquier país del mundo, fuera Egipto, fuera Moscú, fuera Pekín, donde quiera que anduvo él, siempre habló claro e inaugura esa manera de decir las cosas, porque que hay una hipocresía que es herencia de la monarquía, herencia de la monarquía europea es esa. Una hipocresía, un lenguaje todo elíptico que no les entiende nada a nadie y más te encubren sus reales intenciones con palabrería hueca. El Che no. Además el Che tenía el gran respaldo de la obra revolucionaria del pueblo cubano. Entonces, ¿qué más respaldo querés? No tenía el respaldo de los ricos, ni el dinero, ni las multinacionales, del pueblo cubano, eso era su respaldo. A mí me parece, siempre he admirado profundamente al Che, en lo personal, y siempre hemos acudido a sus textos. Fíjate que hay otra cosa que a veces nosotros decimos, la resistencia del pueblo cubano y la victoria del pueblo cubano frente al bloqueo, lo cual es cierto, ¿no? Pero fíjate que lo de la crisis de octubre de 1962, a ver, para los que no tienen suficiente edad, en octubre de 1962 hubo una tensión mundial porque Estados Unidos denunciaba que la Unión Soviética estaba instalando una base nuclear en Cuba. Y efectivamente era cierto. Y entonces Estados Unidos dijo que iba a destruir esa base o que se retiraran los cohetes nucleares que estaba instalando la Unión Soviética. Fidel se oponía a que retiraran los cohetes nucleares, ¿verdad? Pero hubo una negociación y la condición de la Unión Soviética, los yanquis, fue, bueno, yo retiro, pero vos respetás a Cuba y no volvés a quererle invadir. Ese fue el acuerdo, básicamente. Pero Fidel se oponía. Fidel reaccionó furioso. Recuerdo bien la lectura de las crónicas de la época. Pero lo que quiero decir es esto. Miren, fueron como 8 días. Y el mundo en vilo, sobre todo el pueblo cubano, porque los yanquis amenazaban con tirar bomba atómica en Cuba. O sea, amenazaban con la guerra nuclear al pueblo cubano. Pónganse, nosotros aquí en Nicaragua, en los años 80, cuando habían amenazas constantes de los yanquis que nos iban a invadir, aquí pasamos en una tensión horrible de todos esos años. Y los planes de aviso, y la vigilancia revolucionaria, y las milicias activadas, y todo el mundo tensado. Y el pájaro negro, que te acordás, ¿no? Fregué, el pájaro negro que irrumpía por nuestro cielo. Eran vuelos de espionaje. Y cuando rompía la barrera del sonido, aquel estruendo espantoso, y todo el mundo vivía en zozobra. Era parte de la estrategia yanqui, el terrorismo psicológico. Entonces imagínense ustedes lo que vivía el pueblo cubano en aquella época, 62. No va a caer una bomba atómica. Y ahí todo el mundo tenía la presente lo que había ocurrido en Hiroshima y Nagasaki. Entonces había razón de estar acongojado. Y el pueblo cubano no se rindió. Resistió, se fue a sus trincheras, prepararon túneles, todo lo que quisiera, pero no se rindieron. Con la pistola en la cabeza, ¿qué pistola? Con la bomba atómica puesta, a ver, si te mueves te la tiro. Y no se rindió el pueblo cubano. No solo no se rindió en ese momento, sino que además siguió construyendo su revolución. Y mírenlo ahora. Impresionante, ¿verdad? El Che estuvo en esas cosas. Entonces, creo que este es un resumen muy, muy bueno de lo que es el Che. Es un párrafo
que lo publicó una revista que ya desapareció, una revista cubana que se llamó Pensamiento Crítico. Y dice, poco después de la caída, del asesinato del Che, porque el Che fue asesinado, fue capturado vivo y después asesinado, no se nos olvide. Ellos que hablan del respeto de los derechos humanos a los prisioneros y no sé cuándo, bueno, fue una orden de la CIA, directa, desde La Paz, desde la estación CIA, mátenlo. Y ahí están las fotos de él vivo, capturado vivo, herido, pero vivo. Están las fotos. Y el famoso diálogo del Che cuando le dice al que lo va a matar que no tuviera miedo, que lo mate. Entonces dice esta revista cubana, no sé quién la dirigía: hoy resulta claro para todos que el comandante Ernesto Che Guevara no ha muerto. Su vida de militante total se convierte cada vez más para los revolucionarios en el modelo ideal. El ejemplo es su forma de estar vivo. Qué linda esta frase. El ejemplo es su forma de estar vivo. Una frase preciosa. Su pensamiento, ejemplos si los hay de correspondencia con la acción que lo genera, constituye una de las visiones más puras y profundas y lúcidas de los problemas de la revolución en el mundo contemporáneo. Revolucionario dentro de la revolución. Otra cosa salvaje, un concepto de mucha profundidad. Revolucionario dentro de la revolución, Che escribió sobre las experiencias vitales de la lucha, descubriendo nuevos aspectos, facetas no vistas, problemas no resueltos, rechazando siempre las soluciones rutinarias, fáciles, estériles. Guerrillero y teórico de la guerra revolucionaria, constructor e impulsador de nuevos métodos de dirección económica, imagen concreta del internacionalismo verdadero y pensador y propagandista incansable de su imperiosa necesidad. Su pensamiento es una profundización y una generalización de su práctica revolucionaria. Este es un resumen, me parece a mí, muy aproximado, pues, de lo que yo creo significa el Che Guevara para el mundo entero. O sea, no hay imagen más comercializada por el capitalismo que la del Che. ¿Quién no conoce esa famosa foto del Che mirando a la inmensidad con su gorra, su estrella? ¿Quién no conoce esa foto en el mundo entero? Y el mundo entero es literal, en la India, en China, en Corea, en Rusia, en Japón o en Argentina, su tierra natal. ¿Quién no conoce esa imagen? Y por eso creo que eso es parte de las causas por las cuales no conocemos a fondo el pensamiento del Che. Entonces, primero les voy a leer unas pinceladas de cómo era él, y luego algunas cosas de las que él dejó escrito o dicha que no son muy conocidas. Si no, me voy a ir con lo que ya conocemos de su famoso escrito, sino con otras cosas, extrayendo de distintos libros, de distintas entrevistas y de distintas disertaciones. Pero quiero comenzar con cómo era él. Fíjense, el 2 de marzo de 1960, hace poquito, ¿verdad? Él dio un discurso en la Plaza Cadena, en la Universidad de La Habana. Ahí entre el público estaba un argentino que se llamó Ezequiel Martínez Estrada. Él escribió sobre el Che. O sea, esta es la impresión de alguien que está en el público escuchando al Che. ¿Qué sensaciones tiene? ¿Le causa? ¿Qué impacto recibe de una locución del Che? Entonces escuchan esto. Habló con elocución tranquila, sin ademanes, ni patetismos, ni la inflexión de la voz, sin énfasis ni recursos oratorios.
Habló con dominio del tema y con seguridad de sí mismo. No se dirigió a un auditorio, sino a una familia numerosa, llano, con dignidad. Pronto lo escuché con unción, con fervor, más que con curiosidad, lo confieso, y lo admiré en su actitud de tribuno de la plebe, docto y circunspecto, como un patricio. La palabra engarce perfectamente en la persona. Por lo que dice, se sabe lo que es. Exteriormente su figura es la de un personaje bíblico que viste uniforme de fajinas en vez de túnica. El cabello y la barba intensos encuadrándole un rostro de adolescente fatigado, los hombros altos y el torso aplanado, sin ninguna robustez corporal, y sin embargo resistente y poseedor de fuerza comunicativa, de dominio sobre los demás. En todo da la impresión de poder más que de fuerza. Esa era la impresión de una persona que está en un auditorio y lo está escuchando por primera vez en 1960. Tenían como, 14 meses de haber triunfado en la Revolución Cubana. O sea, ese era el impacto que causaba. Por eso es que, él enamoró a todo el pueblo cubano. El Che enamoró a Cuba con sus alocuciones en televisión, el trabajo voluntario, su manera de hablar, su ejemplo, mucho antes de que se fuera a Bolivia. Presidente del Banco Central, ministro de Industria, después anduvo en varios periplos internacionales. Entonces, luego en una comparecencia en 1962, en la televisión cubana, porque Fidel es el que inaugura las largas comparecencias en radio y televisión. Te estoy hablando que alguna vez Fidel habló como 14 horas seguidas. El Che siguió ese ejemplo para educar, para trasladar a la gente las causas y los efectos de las cosas que se vivían. Y el Che hacía eso también, pero Fidel es el maestro, ¿no? O sea, Fidel es una capacidad que tenía Fidel, ¿verdad? Salvaje. Pero bueno, oigan lo que dice el Che. Esto es importante, porque la definición de qué es lo que sentimos los revolucionarios o los que aspiramos a hacerlo, ¿verdad? Porque, y esto es una lección para todos nosotros, creo yo, por eso es que hablo de la vigencia del pensamiento del Che. Dice el Che, ¿qué es lo que siente más el individuo revolucionario, que es en definitiva el motor de todas las cosas? ¿Siente el estímulo del dinero o siente la satisfacción de estar trabajando donde le gusta, reconocido por la gente que él dirige, por la masa, por los dirigentes, y con posibilidad de superarse y poner una parte de sí en el trabajo todos los días? Yo no creo que nosotros tengamos que considerarnos seres especiales, y yo sé que todos nosotros, o la gran mayoría, y yo sí lo puedo asegurar, que no tienen interés de ninguna clase que no sea el deber todos los días cómo se va adelantando un poquito en el país, incluso a veces desligados de la ideología lírica, de que el pueblo está mejor, de que se está construyendo la patria o que se está cumpliendo con el deber. Ese es el sentimiento que domina un revolucionario, dice el Che. Y yo creo que esto es lo que nos guía, nos debe guiar a todos los sandinistas. Que el pueblo está mejor, que se está construyendo la patria, que se está cumpliendo con el deber. Me parece que esos tres elementos son esenciales para que uno supere las propias consideraciones personales sobre si me regañaron o no me regañaron, o si me
me criticaron o no me criticaron, o si a mí no me dieron o me dejaron de dar. O sea, vos tenés que ir al conjunto, ¿no? Cuando uno sabe que el pueblo está mejor o no está mejor en Nicaragua que nunca antes, ¿verdad? Cuando uno sabe que estamos construyendo la patria o no es así, una patria independiente, soberana, autodeterminada, cuando uno sabe que está cumpliendo con su deber, ¿verdad? Continúo. Ahora voy a la amistad entre Che y Fidel, que se volvieron uña y carne. Miren, es interesante esto, fíjense. Y además que hay cosas sumamente fortuitas que ocurren en la vida, ¿no? Y que se convierten en un antes y un después. El Che, ustedes, yo no sé si ustedes han visto la película El diario con motocicleta, que es una película muy bonita, porque la protagoniza Gael García, muy bonita, sobre el Che, el viaje del Che, desde Argentina hasta Venezuela, pasando por Brasil, Bolivia, Perú, el Leprocomio, ¿verdad? Y entonces, esa película está escrita sobre la base del diario de un gran amigo del Che con el que él fue en ese periplo, Alberto Granado. Entonces, miren lo que es. Él llega, bueno, entonces él regresa a Argentina después de ese viaje, se gradúa de médico, creo que en el 53, si mal no recuerdo, se gradúa de médico y después decide irse al Leprocomio. Él va a ir a trabajar. Entonces, por cuenta, en aquella época las rutas aéreas eran de los más extrañas, pues. Entonces él de Buenos Aires va a parar a Guayaquil, en Ecuador. Entonces ahí se topa con otro argentino que acababa de salir de la cárcel en Argentina y lo habían expulsado, había salido del país. Y entonces se encuentra con este argentino y le cuenta, pues, que mira, ella me gradué y ahora voy a ir a trabajar con los leprosos. Y entonces le dice el argentino, ¿y qué va a ir a hacer ahí? Le dice, no, hombre, vámonos a Guatemala. En Guatemala se está haciendo la revolución. Ya estaba Arbenz. Y lo entotorote y se lo lleva para Guatemala. Y ese fue el parteagua del Che. Porque en Guatemala, que la pasó mal, ¿verdad? En Guatemala sin un centavo, anduvo vendiendo de todo, hasta lustrando. La pasó mal el Che ahí. Pero ahí conoce a un grupo de cubanos que estaban exiliados, revolucionarios. Entre ellos Ñico López, ¿verdad? Entonces después, y hay una anécdota importante del Che, el Che lo dice, ¿eh? Vienen los yanquis, invaden, ¿no?, Guatemala para derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz. Entonces el Che pide un arma para defender la revolución, ¿verdad? Y entonces no se la quisieron dar, entonces él se la buscó junto con los cubanos, pero dice, no había quien tomara las armas para defenderla. La gente se escondió. O sea, en la ciudad de Guatemala la gente no defendió esa revolución. Pues la revolución sobre todo beneficiaba a los indígenas y los campesinos. Por la reforma agraria famosa. Pero interesante, ¿no? Entonces, bueno, él finalmente se va para México. Lo expulsan, pues lo echan preso, lo expulsan, se va para México. En México la pasó duras también, anduvo de fotógrafo. En serio. Se puso con Ñico López y otros cubanos de fotógrafo, ¿verdad? Entonces se ponían a fotografiar a los niños con su mamá y después le vendían la foto por $1 mexicano. Y así se fueron manteniendo, así fueron comiendo. Después logró comenzar a trabajar de médico con su título de médico en Argentina. Pero eso le costó. Entonces él se vuelve a comunicar con la comunidad cubana por la vía de Ñico López, conoce a Raúl Castro. Y después Raúl le presenta a Fidel, ¿verdad? Y el Che, ¿verdad?, le cuenta lo siguiente sobre ese encuentro. Charlé con él toda una noche y al amanecer era el médico de su futura expedición. En realidad
después de la experiencia vivida a través de mis caminatas por toda Latinoamérica y del remate de Guatemala, no hacía falta mucho para incitarme a entrar en cualquier revolución contra un tirano, pero Fidel me impresionó como un hombre extraordinario. Las cosas más imposibles eran las que encaraba y resolvía. Tenía fe excepcional en que una vez que saliese hacia Cuba, iba a llegar, que una vez llegado, iba a pelear, y que peleando iba a ganar. Esa es la famosa frase del Che sobre eso, ¿no? La fe de que si salgo, llego, si llego, lucho, si lucho, gano. Es desprendida de esa frase del Che. Entonces, después cuenta esto, pongan cuidado, o sea, esta es la amistad entrañable entre Fidel y el Che, ¿no? Que eran como dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces él escribió un artículo para una revista brasileña que se llamaba O Cruzeiro. Y es un famoso artículo del Che que se llama Una revolución que comienza. Lo publicaron en esa revista en junio de 1959, 6 meses después del triunfo de la revolución. Fíjense bien. Una revolución que comienza, así se llama ese artículo. Y cuenta también parte de ese encuentro. Y esto es lo que es la lealtad. Pongan cuidado, cuando hay una identidad ideológica, política y personal, esta es la lealtad que produce. Entonces, bueno, ahí en México los descubrieron, ¿no? Cuando estaban haciendo el entrenamiento, preparándose para para irse a Cuba. Y entonces, los echan presos. Tenían 57 días de estar presos y los estaban amenazando con extraditarlos. Y dice el Che: en ningún momento perdimos nuestra confianza personal en Fidel Castro. Y es que Fidel tuvo algunos gestos que casi podríamos decir comprometían su actitud revolucionaria en pro de la amistad. Recuerdo que le expuse específicamente mi caso. Un extranjero, argentino, ilegal en México, con toda una serie de cargos encima. Le dije que no debía de alguna manera pararse por mí la revolución y que podía dejarme en México. Que yo comprendería la situación y trataría de ir a pelear desde donde me lo mandaran. Y que el único esfuerzo que debía hacerse es que me enviaran a un país cercano y no hasta Argentina. También recuerdo la respuesta tajante de Fidel: yo no te abandono. Y así fue, porque hubo que distraer tiempo y dinero preciosos para sacarme de la cárcel mexicana. Esas actitudes personales de Fidel con la gente que aprecia son la clave del fanatismo que crea a su alrededor, donde se suma una adhesión de principios, una adhesión personal, que hace de este ejército rebelde un bloque indivisible. Y esto, fíjate que es un fenómeno sumamente parecido, que solo lo producen los líderes. Este fenómeno que describe el Che sobre Fidel, es el mismo fenómeno que nosotros sentimos con Daniel. O sea, no solo se trata de la adhesión de principios, como dice el Che, sino una adhesión personal. Y la clave en esa adhesión personal es la calidad humana. No es los méritos políticos, que los tienen, no es la consecuencia revolucionaria, que la tienen, no es la firmeza ideológica, que lo tienen, sino la calidad de persona como ser humano, ¿no? Eso es la clave para que uno tenga una adhesión personal. Que se juntaban en Fidel, se juntan en Daniel, se juntaban en Chávez. Ya. Sigo con otras ideas cortas. El 15 de abril de 1962, ¿verdad?, en la clausura del Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba,
ahí acordaron adoptar como política la emulación socialista, que era el estímulo a lo mejor, un estímulo moral más que material. Entonces dice el Che: la revolución hay que hacerla a ritmo violento. El que se canse tiene derecho a cansarse, pero no tiene derecho a ser hombre de vanguardia. El 8 de junio de 1962, entrega de premios a obreros destacados del trimestre, dice el Che: hay que defender la revolución no solo por sus hechos positivos y el lírico valor del pueblo frente al imperialismo, sino porque nos va en ello el estómago y el pellejo. Nos va en ello el comer y el vivir. Por eso es, hermano, hay que defender la revolución con uñas y dientes. Y después van a oír lo que dice más tarde. En el segundo aniversario de la integración, de la fusión de las organizaciones juveniles de la época, hasta conformar la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, el 20 de octubre, el Che dice: esto va para los chavalos, compañeros, hablarle a la juventud es una tarea muy grande. Uno se siente en ese momento capaz de transmitir algunas cosas y siente la comprensión de la juventud. Hay muchas cosas que quisiera decir de todos nuestros esfuerzos, nuestros afanes, de cómo, sin embargo, muchos de ellos se rompen ante la realidad diaria y cómo hay que volverlos a iniciar. De los momentos de flaqueza, y aquí viene lo que más me interesa, de los momentos de flaqueza y de cómo el contacto con el pueblo, con los ideales y la pureza del pueblo nos infunde nuevo fervor revolucionario. Cuando tenga momentos de flaqueza, el contacto con la gente es lo que te da el impulso. Y por lo menos hay quienes tenemos también otra fuente: nuestros héroes, nuestros mártires, nuestros muertos. Esas dos cosas, pues el contacto con la gente y tú, muerto y vas de viaje. Y aquí hay varias cosas que son salvajes, pues son un poco más grandes, pero esto tiene que ver con el momento actual que vivimos. ¿Se acuerdan? Nosotros hemos hablado en otras oportunidades de la famosa coexistencia pacífica que la inaugura Lenin como parte de la nueva política internacional, que le inaugura el socialismo a partir de lo que hizo el pueblo ruso, ¿verdad? Y uno de los elementos era la coexistencia pacífica, el respeto a la autodeterminación, la solución pacífica de la controversia y la cooperación de mutuo beneficio. Los 4 elementos. Dice el Che, y aquí esto era un riflazo también para la Unión Soviética en la época. Y tiene que ver con lo que ahora vivimos. Escuchen, esto lo dijo el 11 de diciembre de 1964 en el pleno de la 19 Asamblea General de Naciones Unidas. 19 en el 64, llevamos, ¿qué? Llevamos como 70, 80, por ahí vamos ya. De todos los problemas candentes que deben tratarse en esta asamblea, dice el Che, uno de los que para nosotros tiene particular significación y cuya definición creemos que debe hacerse de forma que no deje dudas a nadie, es el de la coexistencia pacífica entre estados de diferentes regímenes económicos sociales. Mucho se ha avanzado en el mundo en este campo, pero el imperialismo norteamericano, sobre todo, ha pretendido hacer creer que la coexistencia pacífica es de uso exclusivo de las grandes potencias de las tierras. Aquí viene, hermano. Nosotros expresamos aquí, dice el Che, lo mismo que nuestro presidente Fidel Castro expresara en el Cairo y lo que después quedara plasmado en la declaración de la segunda conferencia de jefes de Estado o de gobierno de países no alineados. No puede haber coexistencia pacífica entre poderosos solamente si se pretende asegurar la paz en el mundo.
La coexistencia pacífica debe ejercitarse entre todos los estados, independientemente de su tamaño, de las anteriores relaciones históricas que los ligaran y de los problemas que se suscitaran entre algunos de ellos en un momento dado. El imperialismo trata de imponer su versión de lo que debe ser la coexistencia. Son los pueblos oprimidos, en alianza con el campo socialista, los que deben enseñar cuál es la verdadera, y es obligación de las Naciones Unidas apoyarlo. O sea, coexistencia pacífica no es solamente entre los grandes en nuestro mundo actual. Coexistencia pacífica no solamente entre Rusia y Estados Unidos, entre China y Estados Unidos, no. Coexistencia pacífica es entre también Nicaragua y Estados Unidos, Nicaragua y Europa, Cuba y Europa, Venezuela y Estados Unidos. Coexistencia pacífica es válida para todo. ¿Qué es esa onda? Que solo entre los grandes se van a entender o se van a respetar. No, hermano. Dice, nosotros queremos construir socialismo. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz, queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo, y por eso eludimos al máximo caer en las provocaciones maquinadas por los yanquis, pero conocemos la mentalidad de sus gobernantes. Quieren hacernos pagar muy caro el precio de esa paz. Y oigan esta frase de final de este segmento. Nosotros contestamos, dice el Che, que el precio por la paz no puede llegar más allá de las fronteras de la dignidad. ¿Te acordás aquella frase famosa de Daniel en Naciones Unidas? Que es parecido, ¿no? Los mismos conceptos. Paz con dignidad, hermano. No, paz con humillación jamás. Paz con dignidad. Después hay ya no va a dar tanto tiempo para continuar, pero espérame que yo quiero... ¿Cómo no, hombre? Ya les voy a leer algunas cositas más. Espérame, si antes de ir aquí quiero irme con este pensamiento. Bueno, ahí después lo encuentro. Fíjense bien, se va a Naciones Unidas, ¿verdad? En el 64, en 11 de diciembre. Y entonces, después que él habló, vienen y le echan la andanada. Todos los aliados yanquis en América Latina. Colombia, Panamá, Venezuela de esa época, Bolivia, se le van encima al Che, pero le dijeron chanchada, le dijeron. Entonces él viene, pidió el derecho a réplica y les metió una arrastrada, hermano, de padre y señor mío, uno por uno. Lo fue agarrando. Y al yanqui, por supuesto, que al yanqui también, pues, pero lo más rico es cuando arrastra al panameño, al colombiano y al venezolano, y al boliviano. Al boliviano hasta le pronosticó lo que iba a ocurrir. Pero bueno, fíjense bien. El panameño le echa en cara, está hablando de la dictadura de Arnulfo Arias, hermano, recuerdo, es esta época, creo que es esta época. Sí. Entonces... El panameño, el delegado del panameño le dice al Che que solo bravatas son, y hay bravatas, solo ustedes los cubanos, ahí no tienen a la base y no han hecho nada, la base de Guantánamo. Entonces le dice el Che, no hemos echado nunca bravatas, porque no las echamos, señor representante de Panamá, porque los hombres como nosotros, que están dispuestos a morir, que dirigen a un pueblo entero dispuesto a morir por defender su causa, nunca necesitan echar bravatas. No echamos bravatas en Playa Girón. No echamos bravatas cuando la crisis de octubre, cuando todo el pueblo estuvo enfrente del hongo atómico con el cual los norteamericanos amenazaban a nuestra isla. Y todo el pueblo marchó a las trincheras, marchó a las fábricas para aumentar la producción. No hubo un solo paso atrás. No hubo un solo quejido.
y miles de hombres que no pertenecían a nuestras milicias entraron voluntariamente en ella en el momento en que el imperialismo norteamericano amenazaba con echar una bomba o varias bombas atómicas o un ataque atómico sobre Cuba. Ese es nuestro país. Y un país así, cuyos dirigentes y cuyo pueblo, y lo puedo decir aquí con la frente muy alta, no tienen el más mínimo miedo a la muerte y conocen bien la responsabilidad de sus actos, nunca echa bravatas. Eso sí, lucha hasta la muerte, señor representante de Panamá. Si es necesario, y luchará hasta la muerte con su gobierno, todo el pueblo de Cuba, si es agredido. Y así fue, hermano. Después se va contra Colombia. Parece que estuviera hablando hoy el Che. Hoy, 2021. Y esto fue hace 57 años. En el 64. Oigan esto. El señor representante de Colombia manifestó que no hay tropas de liberación en Colombia, porque no hay nada que liberar. En Colombia, donde se habla con tanta naturalidad de la democracia representativa, y solo hay dos partidos políticos que se distribuyen el poder mitad y mitad durante años, de acuerdo con una democracia fantástica. La oligarquía colombiana ha llegado al sumum de la democracia, podemos decir. Se divide en liberales y conservadores. La democracia, y en conservadores y liberales. 4 años uno, 4 años el otro. Nada cambia. Esas son las democracias de elecciones. Esas son las democracias representativas que defiende, probablemente con todo entusiasmo, el señor representante de Colombia. En ese país donde se dice que hay 200.000 o 300.000 muertos a raíz de la guerra civil que incendiara Colombia después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Fíjense, 300.000 muertos hasta el 64. Hace 57 años. ¿Te imaginas cuántos muertos más lleva el pueblo colombiano? Atosigada por la dictadura oligárquica, que lo ha reprimido y masacrado durante décadas enteras. En aquella época, 300.000 muertos. Hoy, ¿cuántos son? 2 millones. Asesinado. Y dice, sigue el Che, y sin embargo, se dice que no hay nada que liberar. No habrá nada que vengar tampoco. No habrá miles de muertos que vengar. No habrá habido ejércitos masacrando pueblos, y no será ese mismo ejército el que masacra el pueblo desde el año 1948. Lo que está en Colombia lo han cambiado algo, o sus generales son distintos, o sus mandos son distintos, u obedecen a otra clase distinta de la que masacró al pueblo durante 4 años de una larga lucha y lo siguió masacrando intermitentemente durante varios años más. Y se dice que no hay que liberar nada. ¿No recuerda el señor representante de Colombia que en Marquetalia hay fuerzas a las cuales los propios periódicos colombianos han llamado la República Independiente de Marquetalia, y a uno de cuyos dirigentes se le ha puesto el apodo de Tiro Fijo, Manuel Marulanda, para tratar de convertirlo en un vulgar bandolero? Y no sabe que allí se hizo una gran operación por parte de 16.000 hombres del ejército colombiano, asesorados por militares norteamericanos y con la utilización de una serie de elementos como helicópteros y probablemente, aunque no puedo asegurarlo, con aviones también del ejército norteamericano. Te estoy hablando del 64, hermano. Y esto sigue igual ahí en Colombia, los mismos yanquis asesorando, poniendo sus aviones, sus helicópteros, sus servicios de inteligencia, sus satélites, para seguir asesinando al pueblo colombiano. Es igual, es impresionante, impresionante. Y después va con el de Venezuela. Oigan esto. Lo más lindo es lo de Bolivia, sí. Ya voy terminando. Bueno, con lo de Venezuela se va, ¿verdad? Sobre los fusilamientos que hay, sobre la situación que hay en Venezuela, la represión. Y entonces ahí tiene esta frase: las revoluciones no se exportan, las revoluciones actúan.
y la revolución venezolana actuará en su momento. Y los que no tengan un avión listo, como hubo en Cuba, para huir hacia Miami o hacia otros lugares, tendrán que afrontar ahí lo que el pueblo venezolano decida. No echen culpas a otros pueblos, a otro gobierno de lo que puede suceder allí. ¿No? Y oigan lo que dice esta frase, me parece muy importante, sobre todo actualmente. Escuchen esto. Le dice al de Venezuela: nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que lo hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida, y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. En esas condiciones nosotros vivimos por la imposición del imperialismo norteamericano, pero eso sí, asesinatos no cometemos. Esto es muy importante, hermano. O sea, esto tiene que ser con firmeza o te aplastan. Los yanquis no tienen ningún prurito cuando se trata de exterminar, de extirpar un fenómeno que perjudica a sus intereses. Y si quieren ejemplos, sobran. El más cercano a nosotros, lo que ocurrió en la Guatemala de 1954. Ahí asesinaron a decenas de miles de patriotas guatemaltecos, cazados en las calles por paramilitares, por asesinos a sueldo de las compañías bananeras y por la propia CIA. La CIA les pasaba la lista. Iban casa a casa, comunidad por comunidad, asesinando a los dirigentes del pueblo guatemalteco para exterminar, extirpar la revolución de raíz. No hay que ser ingenuo. Los yanquis no se andan con miramiento, hermano. Una vez que logran derrotarte, te aniquilan. Literalmente. Si aquí la contrarrevolución somocista yanqui hubiera triunfado en 1986, 87, en la década de los 80, si ese ejército contrarrevolucionario hubiera triunfado, ninguno de nosotros estaría vivo. Literal. Tengan la plena seguridad. Ningún sandinista estaría vivo. Porque esa es la vocación de ellos. Pero hubo un ejército popular sandinista. Hubo miles de voluntarios en la reserva. Que se nos ha olvidado. De la reserva vamos a hablar el otro lunes. Miles de voluntarios en el servicio militar. Y los que por ley fueron al servicio militar, que lo impidieron. Si no hemos derrotado por la vía armada a la contrarrevolución y el remate final fue la Operación Danto, si no hubiera ocurrido eso, ningún sandinista hubiera quedado vivo. Si Enrique Bermúdez hubiera triunfado con sus huestes, y que no descanse en paz Enrique Bermúdez, que no descanse en paz, aquí no quedaría así piedra sobre piedra. ¿Estamos claros? Entonces nuestra lucha es una lucha a muerte. No se nos olvide. Y lo último. Bueno, dos cositas últimas. Con el de Bolivia. Acababa de ganar, para esa época, acababa de ganar las elecciones Víctor Paz Estensoro. Otro día te cuento de él, pero no era ningún revolucionario, simplemente era más o menos de la onda socialdemócrata, social cristiana de la época, pero no era ningún revolucionario. Venía, ¿sí? Estuvo en una revolución y después cambió, la revolución del 52 de Bolivia, pero bueno, eso es harina de otro costal. El caso es este: acaba de ganar las elecciones y entonces le manda a decir a Cuba, dicen que llorando, que lo habían obligado a romper relaciones con Cuba, ¿verdad? Y entonces le dice el Che: lo que sí es cierto es que nosotros le dijimos que esa transacción con el enemigo no le valdría de nada porque ya estaba condenado.
el presidente de Bolivia, con el cual no teníamos ni tenemos ningún vínculo, en cuyo gobierno no hicimos nada más que mantener las relaciones que se deben mantener con los pueblos de América, ha sido derrocado por un golpe militar. O sea, aquel tranza, fíjate bien, le cede al gringo, rompe relaciones con Cuba, llorando, le dice, ay, mira, me obligaron. Y de todas maneras le dieron el golpe de Estado. El 4 de noviembre de 1964, René Barrientos instala la dictadura militar en Bolivia, que duró hasta el 82, porque hubo un paréntesis ahí en el 79 con la victoria de Hernán Siles Suazo, no lo dejaron asumir. Bueno, otro día te cuento, ¿verdad? Pero se lo pronosticaron el Che y los cubanos. Pues mira, de nada te va a servir eso. Y dicho y hecho, a los pocos meses lo derrocaron. Le preguntaron al Che qué hacer con Estados Unidos, pues que de qué manera se resolvían las contradicciones con Estados Unidos. Le preguntan al Che en una larga entrevista en un programa de televisión de Estados Unidos que se llamaba, no sé si existe todavía, Face the Nation. 14 de diciembre de 1964. Solo hay una solución, le dice el Che. Hemos dicho repetidamente al gobierno de Estados Unidos, y esto se la dedicamos nosotros también a los yanquis, que nosotros queremos nada más que ellos se olviden de nosotros, que no se preocupen de nosotros, ni en bien ni en mal, que se olviden que existimos. Lo que le pide el Che, ¿verdad? Y le dice, Estados Unidos les ha puesto dos condiciones a ustedes, le dice el periodista gringo: que abandonen sus compromisos militares con la Unión Soviética y que dejen de exportar la revolución a América Latina, le dicen al Che. Entonces responde el Che, le dicen, ¿ve usted alguna posibilidad de cambio en cualquiera de esos dos puntos? Le dice el Che, en absoluto. No ponemos condición de ninguna clase a Estados Unidos. No queremos que ellos cambien su sistema. No pretendemos que cese la discriminación racial en Estados Unidos. Estoy hablando de la época de Martin Luther King, ¿verdad? Seguía vigente el apartheid en Estados Unidos. No ponemos condición alguna para el restablecimiento de relaciones, pero tampoco aceptamos condiciones. No aceptaremos condición alguna de Estados Unidos. No aceptaremos condición alguna impuesta a nosotros por Estados Unidos. Ese es el Che, hermano. Una pausa, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 33 minutos. Vamos a cerrar el capítulo de las elecciones de 1928. Les contaba, el día, ¿qué? Hoy es viernes, ¿verdad? Miércoles. Les contaba que McCoy, el gringo que habían puesto el presidente de Estados Unidos como presidente de la Junta Electoral de Nicaragua. Y es increíble eso, ¿verdad, vos? O sea, el presidente de Estados Unidos no solo ponía al presidente de la Junta Electoral, no solamente eso, sino que aprobaba los otros miembros de esa Junta Electoral, que eran dos nicas, pues. Pero impresionante, o sea, cuando uno revisa la historia de Nicaragua y encuentra estas cosas y dice, ¿pero cómo es posible que haya pasado esto? Bueno, esto es posible que haya pasado porque existen los oligarcas granadinos y leoneses y managua, capitalinos también, y chinandeganos y matagalpinos, porque existen los oligarcas, los vendepatria, los arrastrados. Por eso es que ocurrió que los yanquis fueran los que ponían las autoridades electorales. Es que es impresionante. O sea, cuando vos te pones a pensar en eso, decís, pero ¿cómo es posible? ¿En qué país del mundo? Solo en Nicaragua. Yo no recuerdo que haya ocurrido esto en otro país del mundo. No sé, puede ser que sí, pero yo no lo recuerdo.
Solo en Nicaragua creo que ocurrió que los yanquis, con la veniencia de la oligarquía nicaragüense, decidieran quién era el presidente electoral y quiénes eran los miembros. De verdad, o sea, ponete a pensar en que, o sea, es una barbaridad, una atrocidad. Carentes de todo honor, de toda dignidad, son cualquier cosa, y todo eso que después, ¿te acuerdas la carta que te leí cuando hablamos de Celedón? Las cartas de los oligarcas granadinos y las oligarcas también, dando gracias a los yanquis por haber asesinado a Celedón, ¿no? Entonces, bueno, que me desahogué porque que uno piensa en estas cosas, hermano. Entonces, bueno, les contaba que McCoy se arrechó porque vio que no le obedecían, entonces comenzó a quitar, oigan esto, quitó a todos los delegados de gobierno de la Segovia. ¿Saben por qué? En aquella época Matagalpa y Jinotega en un solo departamento y Estelí y Nueva Segovia abarcaba todo eso. Madrid nació después. Entonces el tipo los destituye porque sospechaba que eran sandinistas. Increíble, ¿verdad? Y fue cuando además él se da cuenta, McCoy se da cuenta que Blanquita Arauz es la telegrafista de San Rafael, ¿verdad? Y la manda, entonces decide asumir el control. A partir de ese momento, Estados Unidos asume el control de la telegrafía del país. Los teléfonos empezaban. Algún teléfono había aquí entre el Campo de Marte y la Casa Presidencial, poco más. Tal vez con el presidente de la época. Pero entonces el control, o sea, Estados Unidos asume el control de los telégrafos y de los teléfonos en Nicaragua, cuando descubren que Blanquita es la telegrafista de San Rafael. Y San Rafael era el corazón de la zona del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Aún y también intervienen había radios también, obviamente. Todo eso, hermano, o sea, todas las comunicaciones. Es como que hoy en día, suponete, hoy en día, vinieron los yanquis, invaden Nicaragua y entonces asumen el control de internet, de la telefonía celular, de la telefonía fija, de la televisión, de la radio. ¿Te imaginas? Y que solo los yanquis pudieran decir eso. Eso fue la época. ¿Ya? Entonces después de eso ya te conté, pero ahora te lo voy a contar el detalle, pues. El 2 de agosto de 1928, te estoy hablando que faltan 3 meses para las elecciones. Él, que es la autoridad electoral, el general McCoy, el almirante creo que era. McCoy, general brigadier era. Decide que no van a participar los partidos chiquitos, que él decide. Ya. Pues entre esos partidos chiquitos habían algunos que levantaban la bandera de la soberanía nacional y que hablaban bien de Sandino, partidos pequeños. No, ninguno que esté en contra de Estados Unidos pueda participar, ninguno. Y después se cepilla las facciones conservadoras que querían competir con el candidato oficial, que era Benar. Tampoco. Y después le pasa el filtro a los candidatos, ¿no? Solo Moncada podía ser de los liberales, porque Moncada era de la confianza de los yanquis. Después, no solamente después de la firma del Pacto del Espino Negro, sino que ya se había ganado la confianza de los yanquis cuando fue diputado y que se había sumado a todas las posiciones de Adolfo Díaz y demás. Entonces, así quedó, pues. Todos los candidatos eran Moncada, que se disfraza de liberal, que era el candidato de Stimson. Stimson le había regalado la presidencia y dice, nosotros nos encargamos de eso, entonces, pero estaban los marinos, ¿no? Y Adolfo Benar. Ahí les voy a leer una frase, esta es una frase genial. Entonces Adolfo Benar se va a Estados Unidos. Él dijo que iba a ver a su suegro, mentira. Iba a recibir instrucciones de Estados Unidos. Se va a Estados Unidos y se reúne con el mando de los marinos yanquis allá.
¿verdad? Y cuando regresa, antes de las elecciones, él regresa por barco, ¿no? Llega a Corinto. Sí, Corinto. Entonces, recibimiento ahí de todo su comando de campaña. Después lo llevan en tren a León. Otro recibimiento al candidato conservador. Los de saco y corbata. Y entonces, llega, ¿verdad? Ya viene a Managua y entonces también aquí lo reciben. Y da un discurso, oigan el discurso. Oigan lo que es Benar. Él sabe que va a perder. Ya le dijeron en Estados Unidos que el presidente va a ser Moncada, pero que él tiene que competir para darle una cobertura a eso. Y que no se preocupe, que le garantizan esto, más esto, cuotas de poder. Él se lo venden. Y entonces él compra. Si es un vendepatria, pues. Una basura política. Entonces dice el tipo, ahí en el discurso: aprobamos la ayuda valiosa de las fuerzas de marinería de Estados Unidos y damos un voto de gratitud al secretario de Estado, Kellogg, y al representante de Estados Unidos en Nicaragua por el alto espíritu de justicia y buena voluntad demostrado hacia los nicaragüenses. Los marinos aquí, ya te dije lo que estaban haciendo. Entonces la fórmula de Benar era otro apellido, Julio Cardenal. No me estoy acordando de un cabrón ahí, un desertor, pero bueno. Y la fórmula de los Yankees a través del Partido Liberal, las dos eran fórmulas Yankees, pero aquí iba a ganar. Era José María Moncada Tapia de Mazatepe, que desgracia era que es de Mazatepe, la tierra de mi mamá y de mis mamás. José María Moncada Tapia y Enoc Aguado Farfán. Este fue menos, un poquito más decente. Hay una frase, Pérez Baltodano la pone en su libro, una vez lo dije, yo no he podido encontrar esa frase en ningún otro sitio, más que en ese libro de Andrés Pérez Baltodano. Dice que Salomón de la Selva escribió: en estas elecciones solo hay dos partidos. El rojinegro que encabeza el general Sandino en las montañas segovianas y el rojiverde. El partido yanquista, el partido de Wall Street, está ahora dividido en bernardistas y moncadistas, pero forman una sola falange que se mantiene de rodillas ante el yanqui. Para el partido rojiverde hay un solo Dios verdadero, que está en Washington, el Señor, al cual le ofrecen todo: banco, ferrocarril, aduana, rentas internas. ¿Cuánto hay? Inclusive el honor, la soberanía y la libertad de la patria. Salomón de la Selva, hermano. Pues bueno, entonces yo te contaba también que los yanquis se encargaron del padrón electoral. Se convocaron a que se fueran, no votaban las mujeres, era prohibido que votaran las mujeres. Las mujeres en Nicaragua empiezan a votar hasta en el finales de los 50. Tenían prohibido las mujeres. Ya no era tanto el requisito, ¿verdad?, de tener reales, pero sí de saber leer y escribir. Y los alfabetismo era como el 70%, solo imagínate. ¿Cuánta gente podía votar? Había como 1 millón de nicaragüenses en esa época, quizás un poco menos, quizás como 700,000, ¿no?, de habitantes. Entonces él llama a inscribirse, el Yankee, McCoy, y pusieron 5 días, domingo. No, cada 3 días era. 23, 26 y 30 de septiembre. Y el 3 y el 7 de octubre. Solo habían 5 días habilitados para irse a inscribir. Yo quiero votar, entonces te inscribías y te daban tu papelito para votar el día que te tocara, que era en noviembre. Entonces, de acuerdo a la Constitución de 1911, solo podían votar los nicaragüenses mayores de 21 años y los mayores de 18 años si estaban casados o sabían leer y escribir. Era requisito. Y el 70% de la población no sabía leer y escribir. Cuidado más, ¿viste? Para que te des cuenta quiénes iban a elegir, pues. Entonces, dice que según los yanquis se empadronaron
148.831 personas, según los Yankees. Y miren qué casualidad, en el 1924, en las elecciones del 24, que también las dirigieron los Yankees, participaron, según lo que ellos dijeron, más o menos 118.000, 120.000. Solo 30.000 más se inscribieron, según ellos. En 4 años. Solo 30.000 más. Chapa de trompo en la uña. Y después dice el McCoy que el 90% de los inscritos votó. ¿Le creemos eso? 90% de los inscritos votó. Los dos candidatos, tanto Moncada como Benar, en su campaña electoral, dijeron de que si ellos ganaban la presidencia, los marinos yanquis seguirían, porque son la garantía de la paz, y que había que acabar con esos bandidos de Sandino. Por eso es que Salomón decía lo que decía: el partido yanquista, el partido de Wall Street, la divisa rojiverde, la obediencia servil al amo extranjero. Había uno que en un momento me escribió algo de simpatía por Sandino. Se arrepintió. Para entonces, estoy hablando en menos de un año, se arrepintió. Estaba en México. Hernán Robleto. Ahí escribió. Dice, qué barbaridad, no. Entonces, y decía, según Hernán Robleto, vergonzoso, decía que a Sandino lo habían hecho una literatura, Gabriela Mistral, etcétera, pero que no era realidad Sandino. Dice, no soy tan tonto para no comprender que de la fantasía a la realidad hay una distancia inmensa y que Sandino no responde al interés nicaragüense. Hernán Robleto. Claro, quienes más tenían propaganda, porque los yanquis así lo dijeron, fue los liberales. Entonces había, por ejemplo, en la noticia, el 25 de octubre de 1928, publica la foto de unos cartelones de Moncada en Managua. Managua llegaba hasta la avenida Colón, o sea, hasta la plaza la plaza Inter, hasta ahí llegaba Managua, ¿me entendés? Y por el otro lado llegaba hasta lo que es el estadio, porque ir al cementerio, el cementerio era el de San Pedro. Después del terremoto del 31 es que empiezan a abrir el otro, pero el cementerio era el cementerio de San Pedro. Entonces ya las afueras de Managua eran hasta el estadio, eso era vivir lejos. Y por el otro lado está más o menos hasta Navas, hasta el Mercado Oriental. Pueden entrar al Mercado Oriental. Esos eran los límites de Managua. Eso era Managua, un pueblito, hermano. Me acuerdo de las imágenes de los marinos yanquis bebiendo guaro en el cementerio de San Pedro y saqueando las tumbas. Pero bueno, sigo, 7:48, ya nos tenemos que ir. Entonces ese cartel decía: vote por el general Moncada, candidato del pueblo. El triunfo liberal es la victoria de los nicaragüenses. Instrucción pública, industria, agricultura, artes, ferrocarriles, culto garantizado, beneficencia. Cabrones, ¿verdad? Como le mienten a la gente. Y así le publicaban cualquier babosada, hasta las mujeres que no podían votar respaldo a Moncada. Es que las mujeres de los reales, las mujeres de los terratenientes, de los comerciantes y de los oligarcas de la época, pues no estamos hablando del pueblo llano, no, eso no. De esos versos al estilo de, solo me acuerdo de los versos que le dedicaban a Somoza, ese estilo, pues, terrible, mano. Entonces, el 10 de noviembre de 1928, ya no va a dar tiempo, seguimos el lunes entonces. El 10 de noviembre de 1928, la noticia publica el texto de una volante que andaba circulando en Jinotega, que había sido publicada el 10 de septiembre en San Rafael del Norte, pero andaba circulando en Jinotega y ahí la llevaron a la Segovia, a Matagalpa, y vino a parar a Managua, una volante. Y entonces en esa volante decía: a los correligionarios del norte,
Ya estamos a las puertas de la elección. ¿Cuál debe ser la actitud nuestra? No está difícil comprenderla. Como liberales, tenemos que estar siempre contra los conservadores, nuestros enemigos históricos. Pero como autonomistas, como admiradores de Sandino, como soldados de la autonomía nacional, tenemos que estar, y con más energía, contra Moncada. Si triunfa el Partido Conservador no nos debe importar, puesto que ya sabemos lo que ha sido en relación con nuestra patria. Si triunfa Moncada sería mayor desgracia para el liberalismo, pues quedaríamos vistos como yanquistas, como serviles, como malos, y nuestras páginas heroicas de patriotismo, escritas por Celedón en Mansaya y por Sandino en estos departamentos, quedarían borradas. Moncada no puede ser bandera de un partido porque no pertenece a ninguno. Vino como conservador peleando en la guerra de la costa contra el liberalismo doctrinario representado por el doctor José Madrid, y ahora quiere aparecer como liberal únicamente para llegar a la presidencia. La actitud nuestra, la de los autonomistas sandinistas, de los patriotas, debe ser la abstención. Votar por Benar sería una vergüenza para nosotros los liberales. Votar por Moncada sería una traición bochornosa para nosotros como nicaragüenses sandinistas. No ayuden a Moncada, que oscurece nuestras glorias. Está bien, ¿no? Hay gente que partidaria de Sandino llamaba la atención, y Sandino escribió llamando a la abstención, y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Pero bueno, una semana antes de las elecciones de 1928, el propio candidato conservador Adolfo Benar le confiesa en público a Moncada, así están en una plática, están los periodistas, y le dice, Benar le dice a Moncada, oigan esta frase: no tengo la más pequeña libertad. Si hubiera sospechado lo que es ser candidato, no hubiera aceptado la nominación. Mis lecheros son más felices que yo. Fíjate que falta de dignidad, de honor, ¿verdad? Se fue a los Estados Unidos, ahí le dicen lo que va a pasar. De todas maneras se mantiene el candidato, pero como candidato no podía hacer nada, porque los yanquis le decían que no. O sea, payaso que fue, y él aceptó ser payaso. Eso es lo típico de este tipo de gente, pues. Oigan esto. El día de la elección, domingo 4 de noviembre de 1928, 12 aviones de la Marina estadounidense volaron sobre las 432 localidades del país o cantones electorales, cuyos presidentes eran 344 marines y 88 marineros de la Fuerza Naval. ¿Estamos claros? En las juntas electorales habían 432, digamos, juntas. En todo el país, 432. Sus presidentes eran o marinos, 344, o marineros de la Fuerza Naval, 88, ningún nicaragüense. Había en cada mesa, además, un sargento de la Guardia Nacional, ya estaba creada la contabularia, pues, con la responsabilidad de mantener el orden. El control interventor era absoluto. Uno de los supervisores estadounidenses, Edward W. McClellan, escribió, oigan, escribió no su memoria. Oigan lo que dice. Y aquí vamos a cerrar. Toques de Diana despertaron a los infantes de marina de toda Nicaragua, cerca de 80 destacamentos desde San Juan del Norte hasta Cabo Gracias a Dios, desde San Juan del Sur hasta Ocotal y Hipoteca. 5.642 oficiales y hombres de la Armada y de Infantería de Marina. Y 1.869 guardias nacionales. Decime vos. Los nicaragüenses votaron pacíficamente e impregnaron sus dedos de tinta roja para indicar que ya habían votado. La propaganda era desenfrenada y hasta corrían rumores iniciados por Sandino de que los norteamericanos usarían un producto químico
para envenenar a los votantes. Y agrega McClellan que los infantes de Marina trajeron a Managua las urnas electorales al lomo de mula, en carretas de bueyes, en bueyes de carga, en aviones, en barcos a través de los lagos de Nicaragua y Managua, en trenes, en camiones y sobre los hombros. Entonces, a Moncada lo declararon ganador, ¿verdad? Por 76.676 votos, 57%. Y a Benar le dieron 56.987 votos. Que votaron 133.000, dice que el 90% votó. Decime vos, échame de trompa en la uña. O sea, el Partido Conservador aceptó la derrota, no hizo ningún esfuerzo por rechazar o negar la cifra final de los votos. Comparativamente una cifra muy superior a los votantes de 1924, cuando solo fueron 64.000 y de pronto llegaron a votar 133.000. ¿De dónde se lo sacaron los yanquis? El lunes continuamos, pues son las 7:56. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.